Bueno, gracias David, volvemos a tomar contacto con vos. Quiero saludar al colega y economista Alejandro Berkovich, como para ir recogiendo repercusiones. Me interesa mucho la lectura de Ale Berco, lo que anunció el presidente, que no fueron medidas concretas, pero ya anticipó que van a ser muy duras. Conoceremos el detalle mañana, 8 de la mañana, con conferencia de prensa de Luis Toto Caputo. Ale, buen día, buenas tardes. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué te pareció? Bueno, me llamó la atención la dureza y el tono apocalíptico, negativo del mensaje, como que recién al final abrió una luz de esperanza de que vamos a salir de la crisis, de que dijo a ponerse de pie, que vamos a salir. El tono hasta ese momento era el clásico tono de quien advierte la única alternativa, y esa única alternativa es desagradable. Creo que esas palabras las dijo 5 o 6 veces. No tenemos alternativa, no tenemos alternativa ni tiempo, no hay solución alternativa al ajuste, y fue crudo en el contenido que va a tener ese ajuste. Y lo que me parece que le hizo falta, y fue notorio en el discurso, es agrandar un poco las características de la crisis actual, porque cuando habló de 3.600% de inflación como algo inminente, o que incluso podría llegar al 15.000%, bueno, jugó con los números, ¿no? Eso es algo que evidentemente podría pasar como consecuencia de sus primeras decisiones, pero no es lo que está pasando ahora. Ahora estamos en un ciclo de altísima inflación, fuerte deterioro del poder adquisitivo de los salarios, y lo que me preocupa a mí un poco es que el efecto inmediato de las primeras medidas que va a tomar Milei pareciera que va a profundizar esa situación. De hecho lo dijo, ¿no? Él mismo lo anticipó, dijo los próximos meses todas estas variables van a empeorar, después vamos a estar mejor, pero el primer efecto va a ser que todo esto va a empeorar, e incluyó dentro de lo que va a empeorar el poder adquisitivo del salario. Exacto, ese poder adquisitivo del salario que cayó casi cerca del 10% con la gestión de Alberto Fernández, especialmente el último tramo, ¿no? Con Massa, que cayó el 9 y pico, y el 22 que perdimos con Macri, no hacen que sea el mejor caldo de cultivo posible para un paquete de ajuste muy duro. Lo que también anticipó es que va a ser dura la represión con quien proteste, porque dijo el que corta no cobra, lo de la policía. Me da la sensación de que ahí se abre el principal interrogante, ¿no? Decíamos, Ale, estamos charlando con el colega Ale Berkovich, decíamos también, Ale, que él empieza diciendo el ajuste lo va a pagar la casta, que es un poco lo que venía diciendo en toda la campaña, pero cuando abre y se pone más concreto, ahí no lo va a pagar solo la casta, porque él mismo dice, primero va a empeorar todo, va a empeorar la pobreza, va a empeorar el salario, va a empeorar todo. Y entonces por primera vez está diciendo no lo va a pagar solo la casta. Sí, de hecho, en un momento, al principio del discurso, dijo el ajuste recaerá casi en su totalidad, metió el casi, ¿no? Que ahora no lo había dicho, pero dijo casi en su totalidad sobre el Estado y no sobre el sector privado. Ya no es la casta política, es el Estado. En el Estado labura un montón de gente, y 5 puntos del producto es más o menos un 26% del gasto primario. O sea que si incluso haciendo también el malabar que hizo con los... porque suena mucho menos, está bien, ¿no? El 5 puntos del PBI, ¿no? Con relación al presupuesto nacional sería cortar un 25% de todo el presupuesto. Exacto. Y eso implica, por ejemplo, volver a ajustar para abajo las jubilaciones. Eso decíamos, ¿qué va a hacer con jubilaciones? Que es más de la mitad del gasto público. No hay dudas de que va a haber un desenganche de las jubilaciones de los índices de actualización en el paquete en la ley Omnibus que se va a plantear a discusión del Congreso. En todo caso, veremos cómo se comportan frente a eso los legisladores. Lo que parece delinearse, María, tanto en el discurso de Asunción como en los nombres de quienes empezaron a diseñar la política económica y algunas menciones concretas que hizo en el discurso, me parece que lo que vamos a ver es una devaluación compensada a lo Krieger-Bacena, como pedía Joaquín Cotani, el que va a ser el cerebro macroeconómico del plan de Caputo,
lo pedía en 2019, cuando asumió Alberto Fernández, e incluso cuando se desmadró la economía con Macri. Este mismo economista, del cabalismo, después funcionario del cabalismo, lo que propone es algo parecido a lo de Krieger, y lo de Krieger, si bien fue regresivo, fue exitoso para bajar la inflación, para que creciera la economía. Después se lo llevó puesto el cordobazo, ¿no? Pero me da la sensación, por haber escuchado partes del discurso, que va a ir muy por ahí. O sea, una devaluación fuerte. O sea, la evaluación del tipo, decís, mañana mismo un Caputo anunciando que el tipo de cambio oficial, que cerró a cerca de 400 pesos, se va a acercar a los 600 de un día para... O 650, y que entonces el exportador va a recibir eso en vez de el oficial. Pero lo que hizo Krieger para en ese momento evitar que todo el impacto, porque si no sería una transferencia lineal de guita de los que cobramos un sueldo a los que exportan. Lo que hizo Krieger fue una devaluación compensada, aumentó las retenciones, las llegó al 30%, y les cobró a los que tenían dólares un impuesto que después muchos olvidaron cuando devaluaron, un impuesto del 80% de la diferencia de cambio sobre los dólares que tenían bancos y financieras. Entonces, los que ganaban con la devaluación, claro, o sea, los que tenían dólares o los que los generan porque los exportan, pagaban fuertes impuestos que financiaban la contención de los que sufren con la devaluación, que somos todos los demás. Bueno, hay que ver esa compensación. Claro, porque va a ser plata en el bolsillo de los exportadores, que bueno, que han sido muy, de alguna manera, no sé si perjudicados, pero por lo menos, digamos, sí, perjudicados a instancias de lo que estuvo pasando con los distintos tipos de cambio y la obligación de especificar al dólar oficial que tuvieron todo este tiempo los exportadores. Ahora van a recibir una ganancia de golpe. El tema es qué pasa con eso. Exacto. Claro. Porque va a haber ganadores, está bueno lo que incorpora Leverco, porque estamos hablando de todos los perdedores y del ajuste que se viene. Bueno, dentro de este ajuste que se viene, la devaluación va a poner nuevos ganadores arriba de la mesa. ¿Qué le van a exigir en compensación, si es que algo? Exacto, porque si no, en un contexto de recorte de una cuarta parte de lo que gasta el Estado, bueno, va a lastimar a mucha gente. Claro. La cuestión es que estos exportadores, estos ganadores, también vienen ganando con Massa, porque Massa lo primero que hizo cuando llegó, sin hacer un plan de estabilización, o sea, sin devaluar, unificar el tipo de cambio, sin hacer lo que indica el recetario ortodoxo, que es lo que parece anunciar Milei, lo que sí hizo fue beneficiar a los banqueros y a los exportadores con el dólar soja y la suba de tasa de interés de las LELIQ. Claro. Entonces, la verdad que en ese sentido se la dejó picando a Milei, porque, bueno, los resultados fueron una inflación tremenda que no estuvo compensada, por eso perdimos lo que perdimos del poder adquisitivo del salario. Alejandro Berkovich, economista, colega, gracias Ale, muchas gracias. Gracias María, vos, besos. Hasta luego. Se encamina a pie, se bajaron del decapotable Javier Milei y Karina Milei, que llegan del brazo. Es rara la imagen, inusual, digamos, un rol de estas características para la hermana del presidente. Y Mauricio Macri tuiteó, vos que preguntabas, sí, y puso: felicitaciones, presidente Milei, no le sacaría ni una sola coma a su discurso en el Congreso. No puedo estar más de acuerdo con sus palabras de hoy. Y te cuento también que las redes del gobierno de Alberto Fernández, la de Casa Rosada, ya cambiaron y pusieron Casa Rosada 2019-2023, mandato cumplido de Alberto Fernández. O sea que la cuenta de entregó Instagram, la cuenta. ¿Te acordás que Cristina Kirchner costó que la entregara? Costó. No, Alberto Fernández la entregó, la soltó. De hecho, antes de que hablara en la puerta del Congreso, ya estaba cambiada. O sea, la entregaron enseguida, como bueno, hasta acá terminamos. Acá ahí llegamos. Va. Sí. Bien, Alberto Fernández entonces ya de salida, su mujer está en España, se fue hace unos días ya con Francisco el hijo. Siempre uno piensa cómo es el día después, ¿no? De un presidente muy amargo, ¿no? Toda la salida del poder de Alberto Fernández, muy amargo, muy una sensación de fracaso, de frustración, de que las cosas no le salieron. Será para cada uno entender que el contexto o cuánto rol asignarle al contexto internacional, a la sequía, a la pandemia, etcétera, en eso, o cuánta responsabilidad propia a Alberto Fernández y al funcionamiento fallido de la coalición de gobierno de una Cristina Kirchner, que también nos deja una imagen de cierre después de
No, de haber tenido la relevancia que tuvo en los últimos 20 años de la historia, le hace un fuck you de espaldas a los seguidores de Milei que le insultaban cuando entraba al Senado, una imagen que va a ser la imagen, ¿no? Yo creo, seguramente supongo que se va a arrepentir de dejar esa imagen